Amigos, llegamos ahora a esta maravillosa fiesta del Corpus Christi. Cada año tenemos la fiesta del Domingo de la Trinidad, seguida de Corpus Christi, dos de los más altos misterios teológicos, la Trinidad y la Eucaristía uno tras otro. Y creo que la Iglesia tiene razón al obligarnos cada año, de alguna manera, a volver a estas grandes verdades, porque en cierto modo el corazón de la vida espiritual está aquí. La semana pasada analizamos el misterio de la Trinidad, ahora el cuerpo y la sangre de Jesús. Y las lecturas, por supuesto, son maravillosas. Quiero comenzar, sin embargo, con la lectura número 2. Es de la primera carta a los Corintios, es un pasaje muy breve, pero está lleno de importancia teológica. Es el apóstol Pablo quien está hablando, así que estamos en una etapa muy temprana. Él está escribiendo esto en algún momento de los años 50 del primer siglo. Estamos a unos 20 años de la muerte y resurrección de Jesús. Y Pablo, que conoció al Señor resucitado, está comunicando algo de gran significado. Esto es lo que dice en primer lugar: yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Eso es interesante porque Pablo hablará habitualmente de recibir algo de los otros apóstoles y así sucesivamente. No, esto, dice él, lo recibió del Señor. ¿Qué cosa? Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes». Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él». De acuerdo, palabras familiares de la Eucaristía, por supuesto, pero tengan en cuenta quién está hablando y cuán antiguo es esto en la tradición, cuán temprano en la tradición. Pablo está comunicando algo que él considera de importancia central. Además, tengan en cuenta quién está hablando aquí. Pablo el apóstol, quien había sido el rabino Saulo de Tarso, quien vino a Jerusalén para estudiar a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más grandes de la época. Saulo estaba inmerso en las tradiciones de su pueblo. Habría vivido y trabajado en algún lugar de las cercanías del templo de Jerusalén, donde se realizaban sacrificios durante todo el año. Pablo conocía todo ese mundo, las escrituras, la liturgia y las prácticas del judaísmo. Este es quien dice que recuerda al Señor: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes». Ahora, si fueras un judío que está familiarizado con la liturgia del templo, y aquí se utiliza un lenguaje sobre un cuerpo ofrecido, ¿qué te vendría a la mente? Él tiene en mente el sacrificio del templo, cuando alguien llevaba el cuerpo de un animal al templo como ofrenda. Podía ser una ofrenda de acción de gracias, podía ser una ofrenda por el pecado, una ofrenda de reparación. Se llevaba el animal al templo, se presentaba al sacerdote, se le cortaba la garganta y la sangre se vertía en cuencos. Luego el animal, dependiendo del tipo de sacrificio, era quemado completamente en un holocausto o era quemado parcialmente y el resto se daba para una comida. Ese es el mundo en el que Pablo, el rabino Saulo, vivía, donde esto ocurría todo el tiempo. Se dice que se podía oler el templo antes de verlo al acercarse, porque olía como un matadero y una barbacoa juntos, supongo. El sacrificio de animales era la esencia, era el alma del templo. Bien, sigamos. Él está recordando lo que Jesús hizo la noche antes de morir. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre». La sangre del animal derramada. ¿Qué estaba sucediendo allí? La gran alianza con Israel estaba siendo renovada. Piensen cuando la alianza fue sellada con Abraham, la alianza con Noé, la alianza con Moisés, la alianza con David. Todas están acompañadas de sacrificio de sangre. Y la idea era muy clara. La sangre representaba el derramamiento de la vida de una persona. Mi vida, Señor, te la ofrezco. Y estoy diciendo, lo que le está sucediendo a este animal, por derecho, debería sucederme a mí. Veo en este animal una representación de mi propia naturaleza pecaminosa. Y mientras el animal es sacrificado, es como si yo estuviera siendo castigado por mis pecados, mi vida derramada. En ese gran acto,
las alianzas con Israel están siendo ratificadas y renovadas. Eso es lo que estaba en la mente de un israelita que venía al templo. Ahora, quiero dar un paso más aquí con todas estas imágenes en mente, las cuales el rabino Saulo conocía muy bien al recordar lo que hizo Jesús. En el más sagrado de los días santos, Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum del templo y sacrificaba un animal. Esparcía la sangre del animal alrededor del Sancta Sanctorum. Esa es la vieja idea de que la vida del pueblo es derramada, de que sus pecados son reconocidos. Pero entonces él recogía parte de esa sangre en un cuenco. Luego salía del Sancta Sanctorum a través del velo, el que los cristianos sabemos fue rasgado en la muerte de Jesús, muy importante, ¿cierto? Salía por ese velo y luego rociaba la sangre sobre el pueblo. Eso es también un eco. Recuerden en el libro del Éxodo cuando Moisés hace eso. Rocían la sangre sobre el altar y luego sobre el pueblo. La idea allí era, sí, el pueblo está derramando su vida, pero también lo hace Dios. Dios está ofreciendo su vida en amor y perdón para su pueblo. Miren, todo esto, el problema es, e incluso para nosotros los católicos, que usamos el lenguaje de templo y sacrificio y altar y sacerdocio, pero este es el mundo del que proviene. Este sacrificio de animales vívidamente experimentado, la ofrenda de un cuerpo, el derramamiento de sangre, el animal representando el pecado, la sangre de Dios siendo derramada sobre el pueblo, todo eso está en la mente de Pablo, mientras recuerda lo que Jesús hizo. Bien, ahora enfoquémonos en Jesús. Esto es mi cuerpo ofrecido por ustedes. Esta es mi sangre derramada por ustedes. Esto sucede, amigos, en el altar de la cruz. ¿Qué está pasando en esa cruz? Ustedes dirán, bueno, es una ejecución romana. Sí, es eso. Pero ellos vieron con una perspectiva mucho más profunda. ¿Qué está pasando en esa cruz? Jesús, como el cordero sacrificado, está tomando sobre sí el pecado del mundo. El cordero que se lleva al altar es inocente, pero el cordero se convierte en un portador simbólico de los pecados de quien lo ofrece. Así, Jesús se convierte voluntariamente en el cordero del sacrificio, que lleva los pecados no solo de un sacrificador, sino los pecados del mundo entero. Él se convierte en su representante ante Dios. Ahora, por favor, no malinterpreten algo aquí. No lean esto como si Dios fuera una especie de padre alcohólico y disfuncional, tan ofendido que requiere el sangriento sacrificio de su hijo antes de que su ira se calme. Eso es emocionalizar todo esto. Más bien, vean a Jesús en la cruz ofreciendo su cuerpo, derramando su sangre, como aquel que voluntariamente se convirtió, como lo llamó Juan el Bautista, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Estamos destinados a ver en el sufrimiento de Jesús lo que por derecho debería sucedernos a nosotros. Ese es el punto. Ese es el punto. Por eso, en cada misa, cuando este sacrificio se vuelve a presentar, unimos nuestras vidas a ese sacrificio. Estamos diciendo, Señor, en tu sangre derramada veo lo que por derecho debería sucederme a mí. Veo mi pecado derramado, castigado, reconocido. Demos un paso más. Sí, Jesús en la cruz es el Cordero ofrecido por nuestros pecados. Pero ahora, esa sangre derramada es también la sangre que fue ofrecida en Yom Kippur. Cuando el sumo sacerdote sale por el velo y rocía al pueblo con sangre, esa es la sangre vital de perdón y compasión de Dios, derramada sobre el mundo pecador. Ahora, de nuevo, volvamos a esa maravillosa y enigmática referencia, que cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos de arriba abajo. Ese es el velo.
La idea no es el sumo sacerdote, la figura humana. El sumo sacerdote ahora es Jesús, el verdadero sumo sacerdote, saliendo del Sancta Sanctorum, rociándonos a todos nosotros pecadores con la sangre de su vida y su compasión, su perdón. Eso es lo que está sucediendo en la cruz. Lo que Jesús hizo la noche antes de morir, dice Pablo, fue una gran anticipación de este momento. El cuerpo y la sangre de Jesús, por lo tanto, que celebramos hoy, el cuerpo y la sangre de Jesús que se hacen presentes para nosotros en cada misa, son nuestra renovada participación en este magnífico momento de reconocer nuestro pecado y recibir el perdón de Dios. Bien, un último paso y solo haré una breve referencia al Evangelio. Es maravilloso lo que hace la Iglesia. Nos da todo este lenguaje paulino y sacrificial, pero luego, para la lectura del Evangelio, obtenemos la versión de Lucas de la multiplicación de los panes y los peces. Así que conocemos bien la historia, esta enorme multitud está sentada, quieren ser alimentados, ¿y qué tenemos? Jesús dice, bueno, díganme, ¿qué tienen? Oh, solo estas pequeñas provisiones, bueno, dénmelas, y Él las multiplica para alimentar a toda la multitud. Mencioné esto hace unos minutos. Algunos sacrificios en el templo eran holocaustos, así que se mataba el animal, la sangre se derramaba y luego el animal era completamente consumido por el fuego. Pero había otros sacrificios donde se mataba el animal, se derramaba la sangre, parte del animal se ofrecía como holocausto y el resto del animal se compartía como una comida. ¿Qué decimos del cuerpo y la sangre de Jesús? Es toda la realidad sacrificial. Sí, el sacrificio de la misa, sí, por supuesto. Pero también hablamos de la misa como una gran comida, donde ahora somos invitados a la mesa. Es un altar, sí, pero también es una mesa a la que somos invitados. No solo para que la sangre de Jesús sea rociada entre nosotros como en la antigua alianza, sino para que podamos comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo sacrificado. Que ahora se nos da el privilegio de beber y consumir esta gran ofrenda sacrificial. La misa es un sacrificio. La misa es también una comida. No solo soy testigo del sacrificio de Jesús, no solo lo asimilo y lo reconozco, lo consumo. Lo consumo para que se convierta en hueso de mis huesos y carne de mi carne. Me hago uno con Jesús. No sé, amigos, ¿cómo se puede decir esto sin caer en una especie de ensueño místico de lo que está sucediendo en la misa? Lo que está sucediendo mientras comulgamos con el cuerpo y la sangre de Jesús. Tomamos su sacrificio en nuestras propias vidas. Nos conformamos a Él y comenzamos a vivir. Recuerden lo que dije la semana pasada sobre la Trinidad. Comenzamos ahora a vivir la vida misma e íntima de Dios. Eso es lo que está en juego al celebrar el cuerpo y la sangre de Jesús. Y Dios los bendiga.